Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Rusia abandonan el tratado nuclear más importante en la historia del mundo, el de los misiles prohibidos. Dicen los que saben que este tratado protegía al planeta de un desastre nuclear, de una guerra devastadora. Son los misiles nucleares de corto y mediano alcance, muchísimo más peligrosos que los intercontinentales. Hoy las potencias tienen luz verde para producir esos misiles prohibidos. Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. Unlike treaties in the past, it didn't simply codify the status quo or a new arms buildup. It didn't simply talk of controlling an arms race. For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. In this case, the complete elimination of an entire class of US and Soviet nuclear missiles. Have a certain side that almost pretends it doesn't exist, pretty much pretends it doesn't exist. So unless we're going to have something that we all agree to, we can't be put at the disadvantage of going by a treaty, limiting what we do when somebody else doesn't go by that treaty, okay? Запоздала. Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать. Ну, самое главное обоснование – это то, что мы что-то нарушаем. При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не представляется. Si usted ve, ahí estaban los misiles grandes, los intercontinentales, ahí en el último mapa, y luego pues empiezan a aparecer los misiles esos chiquititos, que también van a ser nucleares, esos no los tenían. Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias, como siempre le agradezco a usted, y más que a usted, porque usted es la razón de este programa. Vamos directamente con nuestros invitados, está con nosotros ya ahí el maestro Lajos Azdi, analista político en Puerto Rico. Muchas gracias, siempre con admiración y respeto, Lajos. Gracias. Y Blas Moreno, director de contenido de El Orden Mundial. Les ruego sean breves con su respuesta, por favor. Comienzo contigo, Blas. ¿Qué significaba este tratado? ¿Por qué era importante? ¿Por qué el presidente Vladimir Putin dice que ya sin este tratado se pone en peligro a toda la humanidad? Por favor. Buenas noches, un placer como siempre estar con vosotros, Roberto. Bueno, este tratado es muy importante porque, como decías en la introducción, al contrario que los misiles más grandes, los intercontinentales, que tienen cargas nucleares muy grandes y que por lo tanto, aunque parezca contraintuitivo, resulta menos aconsejable utilizar porque son tan grandes que realmente llevarían a una catástrofe nuclear directa, estos misiles más pequeñitos, los que son balísticos de medio alcance y corto alcance, serían más fáciles de utilizar en una fase inicial del conflicto como advertencia, ¿no? como manera
manera de decirle al enemigo no sigas por ahí porque si no te puedo lanzar los grandes, y por tanto es más probable que se utilizaran en el conflicto, ¿no? Con lo cual son más peligrosos, por así decirlo, no por su impacto directo, sino por la implicación que tiene utilizarlos. Este tratado lo que hacía era prohibir su uso, su despliegue, su fabricación, y por lo tanto impedía que llegara a darse el caso de que se fueran a utilizar, ¿no? Pero su eliminación, su cancelación, permite no solamente a Estados Unidos y a Rusia, sino también al resto de países que ya lo estaban haciendo, poner de manifiesto que se hacen, que se producen y que se tienen, y por lo tanto hace del mundo un lugar, como decía Putin, más peligroso, por supuesto. Como si regresáramos al pasado, a la crisis, ¿no?, de la Guerra Fría. Lajos, bueno, pues primero que nada, tú que eres el experto militar, el INF, el tratado, el acuerdo de armas nucleares, prohibía los misiles nucleares de corto y mediano alcance. ¿Por qué estaban prohibidos estos misiles? Sí, bueno, los prohibía la categoría misiles cruceros como misiles balísticos solo de lanzamiento terrestre de corto alcance entre 500 y 1000 kilómetros, por debajo de 500, menos de 500 se permitía, incluyendo 499 kilómetros, de alcance medio entre 1000 y 3000 kilómetros y de alcance intermedio entre 3000 y 5500 kilómetros. Más allá de 5500, como 5600 kilómetros, se consideraría un misil balístico intercontinental, no cubierto por este tratado. Entonces, la razón fue que en la década de los 80, a comienzos de la década de los 80, en tiempos de Leonid Brezhnev como secretario general, líder de la Unión Soviética, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, empezaron a desplegar misiles balísticos de alcance intermedio, de alcance medio, que amenazaban, en teoría, ¿no?, amenazaban a Europa Occidental, a la OTAN. Pero la OTAN no tenía misiles equivalentes para responder. Por ejemplo, está el famoso SS-20 de unos 5500 kilómetros de alcance, que una prueba, un modelo de pruebas, ¿no?, se lo regaló la Unión Soviética a Estados Unidos, se lo regaló creo que la Federación Rusa, Unión Soviética, está en el Museo del Espacio en Washington DC. Y este tenía, por ejemplo, 3 ojivas independientes de lanzamiento múltiple, 150 kilotones, o sea, algo así como 150.000 toneladas de TNT equivalente por ojiva. Entonces, lo que hizo Reagan cuando llegó a la presidencia, es que empezó, y creo que el despliegue de los misiles soviéticos era antes de los 80, fines de los años 70, cuando el presidente Jimmy Carter, era presidente de Estados Unidos. Entonces Reagan responde desplegando los euromisiles, que eran americanos, el Pershing 2, como 1700 kilómetros, 1800 kilómetros de alcance, y el Ground Launch Cruise Missile, o sea, es un misil Tomahawk, de lanzamiento terrestre, unos 2500 kilómetros de alcance, pero de lanzamiento terrestre, desplegados en Sicilia, desplegados en Inglaterra, Reino Unido, desplegados en los Países Bajos, el Pershing 2 desplegados en Alemania también. Entonces, claro, había una cosa con los misiles americanos, que podían impactar a Moscú, a San Petersburgo, en aquel momento llamado Leningrado, pero los rusos, si disparaban misiles equivalentes de alcance intermedio, no podían impactar a Estados Unidos, sí a ciudades europeas de la OTAN, pero no a Estados Unidos. Y eso era en cuanto a la escalada. O sea, había una doctrina que consideraba de la escalada, ¿no?, respuesta flexible, que si el enemigo te atacaba con un misil de cierto alcance, tú ibas a responder con un misil de ese alcance, pero igual no disparabas con uno de mayor alcance para que no hubiese una escalada, ¿no?, hasta llegar a los misiles intercontinentales. Entonces a la Unión Soviética le convenía eliminar esos misiles, aunque eran menos los de los americanos, eran más, que casi el doble creo el de los soviéticos, y a Estados Unidos, claro, le convenía que no hubiese misiles apuntados a Europa, porque el temor era que un día pudiesen amenazar que disparamos si no se someten, algo por el estilo. Había un movimiento de los ecologistas, también, de los pacifistas, que querían la eliminación de los misiles americanos en Europa, la desnuclearización en ese punto de vista, y claro, no lo iban a hacer los gobiernos, porque entonces ahí la Unión Soviética, con sus misiles, que no los removía sin algún tratado que lo indujera a hacerlo, como fue el INF, había esa situación, ¿no?, de tensión, pero se logró el tratado y claro, estaba Mikhail Gorbachev, que quería llegar a un entendimiento con Estados Unidos, y ya saben, lo demás es historia. Bien, gracias. También decían que 500 kilómetros era la distancia entre Alaska y la parte
oriental de Rusia, ¿no? Bueno, a ver, Blas, Donald Trump se salió del tratado porque culpó a Rusia de violarlo con el misil ruso 9M729, que creo que es denominación de la OTAN, ¿no? Pero no solo Trump, ya Obama había acusado a Rusia por lo mismo. Te pregunto, pues ya sabemos que Estados Unidos pues muchas veces le gusta mentir. ¿Realmente Rusia estaba violando el tratado con este misil ruso? Bueno, esto como dices, viene ya de la época de Obama, se podría decir incluso que viene de la época de George Bush al final, y parece ser que efectivamente Rusia violó el acuerdo en varias provisiones con este misil que ha desarrollado. También, por cierto, Rusia ha acusado a Estados Unidos de violarlo a su vez, y parece ser que los dos, de alguna manera, han llegado a violarlo en algún momento, bajo la premisa de que al final este tratado solamente se aplica a Estados Unidos y a Rusia, y la preocupación de ambos, tanto de Moscú como de Washington, es que qué pasa, por ejemplo, con Israel, con Irán, con la India, sobre todo con China, con Corea del Norte, que no están dentro de este tratado y que sí que pueden tener misiles, ¿no? Entonces, es seguro que Rusia ha violado el tratado, efectivamente, hay que darle la razón a Estados Unidos, pero también parece ser que Estados Unidos ha hecho lo propio, y en ese sentido los dos se han quedado desacreditados, y el tratado simplemente ha muerto por su peso porque ya no se podía mantener, ¿no? La violación del acuerdo por ambas partes era cada vez más clara. Sí, de hecho, incluso solo para apuntar, Rusia acusa que el misil X-51 de Estados Unidos viola desde el 2017 el tratado. También sacó fotografías satelitales de Estados Unidos, que estaba construyendo fábricas para los misiles prohibidos, y algunas variaciones con misiles lanzados desde el aire, y Estados Unidos pues parece que también estaba violando. Bueno, Lajos... Oye, sí, quería añadir una cosilla. Bueno, mi análisis del misil, ¿no? del 9M729, que la OTAN lo llama SC-8, creo que es así, o SCC-8. El argumento de Washington, tengo entendido, es que el misil es el 9M729, tiene 530 milímetros más de longitud que el 9M728. El 9M728, los rusos dicen que tiene un alcance pues, de menos de 500 kilómetros, lo lanzan desde el lanzador Iskander-M, sería el Iskander-K. Iskander pues es el lanzador del sistema de misiles balísticos de corto alcance que tienen, por ejemplo, desplegados en Siria, y que este misil crucero dicen que violaba, pues que tiene más longitud, porque es para más combustible, o sea que era, tengo entendido, el argumento principal. Ahora, lo que no toman en cuenta en ese sentido es que podría ser la mayor longitud no para más combustible, sino para equipo para otros fines. ¿A qué me refiero? Bueno, hay una tecnología ya desde los años 90 que el sistema de cancelación activa, Active Cancellation System, que es un sistema antirradar que allá armaba misiles fabricados por la Matra, por los franceses, aeroespacial, que genera una frecuencia de radar opuesta al radar del enemigo que detectaría el misil, o sea que se cancela mutuamente, aparecería como invisible al radar enemigo. Y hay otras posibilidades. Según Debka-File, la agencia de noticias o la página portal de noticias de inteligencia israelí privada, ellos dicen que hubo un avión no tripulado que aparentemente los rusos lanzaron sobre Galilea, sobre el norte de Palestina, que ahora es Israel, el año pasado creo que fue, y entonces que este avión no tripulado le lanzaron los israelíes 2 misiles Patriot americanos, ¿no? De defensa antiaérea antimisil. El sistema de guerra electrónica del avión no tripulado, esto lo reveló el Jerusalem Post, bueno, la prensa en general israelí, que de ahí lo tomó esta Debka-File, logró evitar, o sea, confundir los sistemas de guiado de radar de los Patriot, que los israelíes lanzaron al parecer un misil de alcance medio, aéreo, aire-aire, que ahora se me escapa el Derby, y ese guiado por radar también fue confundido. El avión no tripulado ruso regresó al norte, al suroeste de Siria, en la zona opuesta a las alturas del Golán. Entonces, ¿qué pasaría si el misil crucero ese, 9M729, tiene un sistema de cancelación activa o puede ser de plasma frío, que dicen que genera una nube de plasma
plasma frío alrededor del avión o del misil en este caso y absorbe las ondas de radar, o sea que no es detectado. ¿Qué pasaría si tiene un sistema de guerra electrónica para confundir las defensas del enemigo? Y por eso sería la longitud mayor, y ese sería el caso del misil americano aire-aire, lanzado desde el aire, eso sí, AGM-58C, Long Range Anti-Ship Missile, misil de largo alcance antibuque, que dice Wikipedia, ¿no? Ahí dice que ese misil tiene como 530 kilómetros, misil americano, pero que podría tener más, 900 kilómetros, pero ¿por qué no tiene más? Porque hay equipo de guiado que ocupa el espacio. Entonces mi argumento es, Estados Unidos debió de haber, según el tratado INF, hay un régimen de visitas, ¿no?, de inspección. Entonces debieron de haber inspeccionado detenidamente el misil que los rusos decían que no violaba el 9M729, el alcance de más de 500 kilómetros, para ver si realmente es así, que lleva combustible extra o no. Ahora, el argumento americano, y perdonen que me alargue, es que ese misil, la primera prueba de vuelo que llevó a cabo, se excedió los 500 kilómetros, la primera, que la segunda no, era por debajo de los 500, pero la primera de todas, y según el tratado INF, artículo 7, inciso 4, dice algo así que el alcance asumido de un misil será el alcance oficial, o sea, si es más de 500, como lo probó la prueba, pues ese sería el alcance. Bien. Claro, eso sin contar los equipos, las ojivas y todo eso que podría reducir el alcance. Gracias, Lajos, qué brillante explicación. A ver, déjame plantear esta hipótesis, va para los dos, también para ti, Lajos, pero primero Blas. Rusia ni Estados Unidos, de acuerdo con el tratado INF, tienen misiles de corto y mediano alcance, lo que quiere decir que ninguno de los dos se podría enfrentar a China. Ahora que han roto el INF, podrán tener armas de corto y mediano alcance para enfrentar a China en caso de un enfrentamiento. Te pregunto, Blas. Sí, claro, como decía antes, y también como sugería mi contertulio Lajos, ya los están teniendo, ya los están desarrollando, y han empezado a hacerlo desde hace ya unos años precisamente por ese temor que tenían a que, por ejemplo, China sobre todo, pero también otros países, los tuvieran y ellos no. Entonces, si antes, que cuando todavía el tratado seguía vigente, ya han empezado de manera un poco subterfugia a preparar esos misiles que podrían violar el tratado, ahora que ya no existe el tratado porque se acaba de cancelar y no está vigente, y no aplica a ninguno de los dos países, ya todavía sin ningún pudor, menos pudor que antes, quiero decir, sí que se prepararán para poder enfrentarse a China y al menos por lo menos tener un nivel aceptable frente al gigante chino, ¿no? Oye, Blas, ya digo, de hecho, esta idea no es nueva. Putin en 2007, en el famoso discurso que hizo en esa conferencia de seguridad de Múnich, ya dijo, oye, ojo con este tratado porque no incluye a otros países, no nos gusta, hay que revisarlo, y de hecho llegó a decir que no le cabía en la cabeza cómo Gorbachev había llegado a firmar este acuerdo, ¿no? Con lo cual, ya digo, no es una preocupación de ahora, viene de hace mucho tiempo, pero ahora ya con el tratado cancelado, no cabe ninguna duda de que tanto Rusia como Estados Unidos se prepararán para poder enfrentarse a China, sí. Ese podría ser también una de las razones por las cuales los dos abandonaron el acuerdo, y no el pretexto de que violaron el acuerdo, sino China. Blas. Sí, yo pienso que sí. China, como decía, Israel, Irán, India, Pakistán, cuando tienes un vecindario lleno de gente que puede tener un arma que tú no puedes tener, a la que tú mismo te has obligado a no tener, llega un momento que el agravio comparativo es tan grande que te enfrentas a una situación que no te interesa, ¿no? La cuestión es que este tratado y su deterioro y su caída demuestran una vez más que esa arquitectura de seguridad que se heredó de la Guerra Fría entre esos dos bloques soviético y capitalista occidental se ha caído, se ha derruido, y ahora tenemos un mundo multipolar con más actores, sobre todo con China, pero también otros países, y habrá que ver cómo se ponen de acuerdo todos ellos. Será más difícil todavía que antes, porque son muchos actores, para intentar reducir las armas nucleares, sus misiles, etcétera, ¿no? Pero va a ser más complicado todavía. Gracias. Lajos, la misma pregunta, y además te pregunto, no solo con China, el rompimiento del acuerdo no le da ventaja a Rusia sobre Europa. Hasta hoy Rusia pues no tenía fácil una victoria sobre Europa porque no tenía estos misiles, pero ahora con los misiles prohibidos, pues bueno, las cosas se complican, ¿no? Bueno, sí, habría que ver también qué quiere hacer Rusia. Uno puede decir, bueno, por los sucesos de Crimea, de Ucrania, sí, son una amenaza a lo que fue la Europa
de la Unión Soviética, o sea, los países bálticos que pertenecieron a la Unión Soviética, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, etcétera, y claro, los del Pacto de Varsovia, los que fueron miembros, que podría Rusia intentar volver a tener influencia, pero yo pienso realmente que Rusia realmente no tiene ambiciones de una guerra a gran escala con la OTAN. Más bien ellos ven a la OTAN como una amenaza. Yo considero que la OTAN no sería una amenaza de agredir a Rusia como los alemanes lo hicieron en 1941, o Napoleón antes en 1812, pero Rusia yo creo que le convenía tener el tratado, precisamente para evitar esa carrera de armamento, porque Putin lo ha llegado a decir, una guerra mundial con Estados Unidos sería la destrucción de ambos. Él no quiere eso. Yo pienso que el tratado era válido, era importante. Lo que debieron de haber hecho es intentar extenderlo ambos a la China, que es aliada de Rusia, pues, y está Corea del Norte, y está la India, que es socia comercial de Rusia, está Pakistán, aliada de la China, aliada de Estados Unidos. El problema es Israel, por ejemplo, pero bueno, Estados Unidos ahí pues se pudo haber llegado a un acuerdo que Estados Unidos garantice la seguridad estratégica de Israel, ¿no? Que no necesita armas nucleares ni misiles, nada. Está esa cuestión. Yo pienso que Estados Unidos, porque lo conocí cuando estuve 24 años allá, hay algunos republicanos, porque había aquellos que favorecían el proceso de control de armas, como el Tratado START-2, bajo George H.W. Bush, el nuevo tratado. Perdón que te interrumpa, ¿se va a caer el tratado también de misiles intercontinentales, el New START? Puede ocurrir, rápidamente lo digo, puede ocurrir porque ese es el problema con esos republicanos que pude tratar, y algunos de ellos en la Fundación Heritage, no todos, como Rusia, según ellos, no tiene tecnología militar de valor como la americana, no tiene medios económicos, piensan en términos de la Rusia tras la caída de la Unión Soviética en los años 90, cuando sin duda, en efecto, estaban en grave crisis económica, pero no se han enterado al parecer que Rusia se ha levantado, incluso bajo sanciones y todo actualmente, entonces que Rusia no es capaz de una carrera de armamentos, y que el argumento era con el nuevo tratado START en 2010, ese que peligra que sea renovado, ¿no? El año que viene, creo que es el 2012, ¿no? O 2013, 2021 creo que es. Pues el argumento era, ¿para qué limitarse a Estados Unidos y reducir su arsenal de armas nucleares estratégicas si Rusia de todas maneras, por accidente, por default, como dirían, se va a quedar sin armas nucleares porque no tiene el dinero para renovarlas de la época soviética, ni tiene la tecnología al mismo nivel que la americana? Así que por eso estaban opuestos, al menos algunos de esos republicanos de línea dura, con el nuevo tratado START del 2010. Sí, te corto, perdóname, Blas, y ya nos quedan 30 segundos, déjame plantearte otra hipótesis. Trump se salió del tratado INF por una estrategia maquiavélica y súper brillante para hacer negocios. Ahí te va. El objetivo es hacer dinero, reactivar la industria militar en su sector de misiles nucleares, que no han hecho uno en mucho tiempo. ¿Cómo? Ahora Estados Unidos producirá misiles de mediano alcance, misiles antes prohibidos. ¿Quién comprará esos misiles? Pues Europa. Europa está muy nerviosa porque Rusia tenga esos misiles, ya lo ha dicho. Luego entonces se verá forzada a gastar miles de millones de dólares en los nuevos sistemas de misiles de Estados Unidos. Y el negocio para Trump salió redondo. ¿Qué te parece, Blas? Blas, creo que no me escuchó. Bueno, tú sí me escuchaste, Layos. ¿Qué te parece esta hipótesis que planteé del negocio redondo? Y dos, ya nos vamos. Y dos, ¿cómo va a reaccionar Rusia al ver que en unos meses se dice que ya Estados Unidos va a tener estos misiles prohibidos? ¿Qué va a hacer Rusia? Por favor, primero la hipótesis, Layos. Sí, bueno, dices de que sea como negocio, ¿no? Claro, las grandes compañías de defensa americanas, la Boeing, la Lockheed Martin, Raytheon, que producen misiles lanzados desde el aire o desde el mar, por ejemplo, que eso sí se permiten, ¿no? De alcance medio, intermedio, que si se lanzaran desde tierra estarían prohibidos, pero ya existían, ¿no? Lanzados del mar o desde el aire. Pues es gran negocio porque, claro, pues expanden producción a misiles terrestres, y estamos hablando de miles de millones de dólares del complejo militar industrial, lo que había advertido el presidente Eisenhower, que tenga el presidente cuidado con el complejo militar industrial. Aquí se ve y piensa. Así que ese es el problema. Sí. Y Layos, ¿cómo va a reaccionar Rusia al ver que está produciendo misiles Estados Unidos?
los va a desplegar, pero depende, porque si los despliega Estados Unidos en Europa contra Rusia, claramente contra Rusia, Rusia va a responder claramente con misiles, que no necesariamente tienen que ser terrestres, pueden ser lanzados desde el aire o desde el mar. Layos, vamos hacia una carrera nuclear, ¿no? Sí, ya ahí se puede decir que está despegando una carrera nuclear, ciertamente, con la eliminación de este tratado. Estados Unidos es el culpable, Estados Unidos es el culpable. Gracias, Layos, gracias, Blas, nos vamos. Buenas noches, aquí en Teherán. Las armas nucleares, ¿hasta dónde ha llegado el odio del ser humano por sí mismo, que ha usado la belleza del pensamiento y el don de la creatividad para crear un arma del infierno, para dejar en silencio el planeta, para borrar las historias personales, colectivas, para borrar todo lo bueno que han hecho muchos hombres? ¿Hasta dónde llegará el odio a sí mismos disfrazado de sed de poder? Llegará, ¿sabe hasta dónde? Hasta que un día la conciencia del amor se imponga. Acabo con esta frase de Albert Einstein. Escuche: el mundo no es peligroso por los que hacen daño, sino por los que lo miran sin hacer nada. Buenas noches.